aquí debería encender el bombillo, ¿ven? ¿Por qué aquí enciende el bombillo? Porque este es un bobinado secundario. Bienvenidos amigos, sean todos a otro video más de su canal Tecnodata. Hoy por aquí tengo lo que son unos transformadores de voltaje. Para el que no sepa, un transformador de voltaje, como el mero nombre lo indica, es un aparato que aquí este es el núcleo metálico, y este es un bobinado de cobre que tiene vueltas, o sea, es un alambre de cobre que está cubriendo un núcleo, o sea, con vueltas, y él lo que hace es que lleva un voltaje alto a un voltaje bajo, o un voltaje bajo a un voltaje alto. Aquí tenemos dos transformadores. Vean, bueno, aquí este nos dice que input, o sea, la entrada es de 110 y 220 voltios, trabaja con los dos, y la salida es de 10 voltios por 2 y de 13 voltios por 2. Entonces vean, aquí en 10 voltios nos nos entrega una corriente de 1 amperio, y aquí, si no se ve mal, creo que es 0.8 amperios. Entonces aquí lo que vamos a ver es cómo identificar los cables, o sea, cuál es la entrada y cuál es la salida, y cuáles son las bobinas, o sea, el bobinado primario y el bobinado secundario. Porque si nosotros lo conectamos mal, y donde deberíamos conectar los 110 voltios, lo invertimos y lo alimentamos por la salida, que son unos bobinados más pequeños, entonces dañaríamos o quemaríamos, cortocircuitaríamos el devanado secundario, que son los que entregan el voltaje ya transformado o reducido en este caso. Entonces aquí tenemos dos tipos, vean que tienen muchos cables, vean que este aquí también tiene muchos cables y no tenemos ningún tipo de indicación. Entonces, con ayuda de un tester que mida continuidad y corriente alterna, vamos a descubrir, y también nos vamos a ayudar de esto que tengo por aquí, que es una lámpara que está conectada a un foco incandescente, tiene que ser incandescente, que está conectado en serie. Vean, aquí viene fase y neutro, pasa un cable por aquí, vean que es el mismo cable que está en los dos, simplemente está conectado en serie, y el otro sigue derecho, o sea, está directo. Y aquí tenemos los dos puntos. Con esto lo que vamos a hacer es que vamos a conectar esto a la entrada de corriente alterna, y con estos dos le vamos a meter corriente a los bobinados. Entonces primero los identificamos con el tester y luego les metemos corriente o voltaje, los alimentamos con esto. Entonces, ¿por qué lo hacemos con esto? Porque recuerden que esto genera un consumo. Este es de 100 watts. Si nosotros conectamos, recuerden que este es de 110 voltios. Entonces, si nosotros conectamos, alimentamos el bobinado secundario, como es muy pequeño, se va a prender la lámpara. Entonces, ese voltaje no nos va a dañar el bobinado, sino que se va a consumir aquí. Y si por el contrario lo conectamos de manera correcta en el bobinado primario, en el devanado primario, entonces el bombillo no se va a encender, el foco no se va a encender, sino que se va a alimentar el bobinado, y así vamos a estar seguros de cuál es el bobinado primario, cuál es el secundario, y no vamos a dañarlo. Vamos a explicarles por aquí cómo, o sea, vamos a dibujarle un transformador en la parte interna, a explicarle lo que es el devanado primario y secundario. Entonces básicamente es esto: tenemos un bobinado grande y tenemos uno pequeño. Aquí va un cable, aquí va otro. Como en este caso es 110, entonces tenemos fase y tenemos neutro. Y aquí vamos a tener dos cables saliendo, sería fase y sería neutro. Entonces aquí entran 110 voltios. Este es más grande, genera un campo magnético, energía electromagnética, que es absorbida por este bobinado de alambre. Recuerden que aquí están separados, ellas no se unen. Este bobinado, como es más pequeño, absorbe menos de ese campo que este genera, porque este es más grande. Entonces de esa manera se reduce el voltaje. Entonces si aquí entran 110, aquí nos salen 12 voltios, supongamos, porque este ya viene programado, o sea, la cantidad de vueltas viene para 12 voltios. Entonces así funciona un transformador. Entonces nosotros necesitamos identificar por dónde se alimenta, por dónde es la salida, y necesitamos identificar cuál es el bobinado primario y cuál es el secundario. Entonces, ¿cómo podemos identificar este? Vean que de un lado tenemos 4 cables y de este lado tenemos 3 cables. Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar cuáles son los bobinados. Hay unos que traen un bobinado primario y 2 secundarios. Entonces lo primero que vamos a hacer es ver cuáles están en continuidad y cuáles no. Y ahí vamos a separar cuáles son los bobinados. Entonces vean, aquí lo tenemos en continuidad, el primero. Vamos con estos que están aquí y veamos con cuál nos da continuidad. Vemos que con este nos da continuidad, y con este, vamos a sacarle punta a este porque no tiene, vemos que con este también nos da continuidad.
Entonces quiere decir que estos tres cables son un bobinado, un solo devanado. Los tres me forman un solo devanado. Entonces este sale de en medio. Entonces por aquí ya tenemos un bobinado. Y aquí vamos a ver cuál es el otro. Probamos este aquí. Y vean que con este me da continuidad. Entonces allí sabemos que está formando un bobinado. Ahora vamos este con este. Y vemos que también nos da continuidad. Ahora medimos este con este. Y no nos da. La medimos con este. Y tampoco nos da. Entonces ahora vamos con este otro. Este con este no nos da. Y este con este no nos da. Entonces aquí tenemos dos bobinados. Tenemos uno aquí. Tenemos uno aquí. Entonces ya sabemos que tenemos un bobinado, dos bobinados y un 3 con este que está aquí. Entonces ahora nos falta identificar por dónde se alimenta y por dónde nos entrega el voltaje más bajo. Bien, entonces como les expliqué, tenemos las bobinas. En este caso es uno sencillo de dos bobinas. Este tiene tres devanados. Entonces por un lado se alimenta, que es el más grande, que son 110 voltios. Y aquí tenemos 110 voltios. Esto lo vamos a conectar a la fuente de corriente alterna de 110 voltios. Y por aquí él nos va a entregar 110 voltios, pero con un foco en serie. Ya ustedes van a saber para qué. Y tenemos la otra bobina, que es la más pequeña, que es 12 voltios. Entonces bien, si nosotros agarramos esto, recuerden que aquí vamos a tener 110 voltios, y lo conectamos al devanado más pequeño, que es de 12 voltios, estaríamos inyectándole o alimentándolo con 110 voltios por la parte donde deberían haber 12 voltios. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a cortocircuitar este bobinado. Pero eso no pasa gracias a que está el foco, que está en serie. ¿Qué pasa cuando tenemos el foco y lo conectamos por el lado de 12 voltios? El foco se va a encender y se va a consumir ese restante. O sea, aquí van a quedar los 12 voltios y el restante se lo va a consumir o lo va a utilizar el foco para encender. Entonces de esa manera no vamos a quemar el bobinado, no lo vamos a cortocircuitar. Y si se prende, si nosotros conectamos esto a un devanado y se prende, sabemos que por allí no es donde se alimenta. Al contrario, si nosotros lo conectamos aquí y aquí, como este es el devanado grande que soporta los 110 voltios o que requiere los 110 voltios, entonces el foco no va a encender porque ese voltaje va a trabajar aquí, va a estar aquí y no va a tener ningún excedente que haga que el foco encienda. Entonces si el foco no enciende, por allí se alimenta, y si el foco enciende, por allí no se alimenta, es la salida. Entonces bueno, vamos a poner eso a prueba. Por aquí tenemos lo que va a ser la alimentación del foco. Vean que aquí les expliqué ya cómo iba, está en serie, un solo cable aquí y el otro directo. Aquí tenemos que tener cuidado porque por aquí vamos a tener 110 voltios de corriente alterna. Si ustedes tienen una pinza, lo hacen con una pinza y es más seguro, pero en mi caso no tengo y lo voy a hacer así. Esto aquí que no se unan las puntas porque vamos a hacer un cortocircuito y allí las tenemos. Y estas igualmente, que no se vayan a unir. Entonces bien, aquí conectamos a los 110 voltios y aquí vamos a acomodar esto por aquí. Ya aquí automáticamente tenemos 110 voltios. Si yo uno esto, vean que va a encender el foco. Entonces listo, con esto probamos. Vamos a probar primero este bobinado. Vean que aquí tenemos estos dos y vamos a probarlo. Si el foco se enciende, quiere decir que por aquí no es donde se alimenta. Entonces conectamos aquí. Vemos que no se enciende. Entonces quiere decir que este bobinado es el bobinado grande, es el que soporta los 110 voltios. Entonces ahora vamos a probar el negro con el rojo. Con cuidado, recuerden. Vemos que tampoco se enciende. Y entonces ahora probamos el blanco y el rojo. Entonces bien, vemos que aquí en ninguno se enciende porque este es el bobinado grande o el bobinado, el primario, el que recibe. Entonces en cualquiera de estos podemos conectar aquí y nos va a entregar el voltaje por aquí. Entonces ahora vamos a probar esto para asegurarnos de que aquellos no son el primario. Entonces aquí debería encender el bombillo, ¿ven? ¿Por qué aquí enciende el bombillo? Porque este es un bobinado secundario, es mucho más pequeño y sobra mucho voltaje, entonces el voltaje se consume aquí. Igualmente, entonces aquí debería pasar igual. Si nosotros conectamos aquí y aquí, debería encender. Vean que allí enciende también el foco. Entonces quiere decir, vamos a desconectar aquí, que estas son las entradas
y estas son las salidas. Entonces ahora solo vamos a conectar entonces este aquí y conectémoslo aquí. Ahora vamos a ver qué voltaje nos entregan en la otra salida. Bien, entonces conecté lo que es la alimentación aquí de estos dos y le puse cinta a este para que no corramos ningún riesgo. Entonces bueno, ahora vamos a medir la salida. Aquí son 110 voltios y vamos a ver cuánto nos entrega por aquí. ¿Cómo medimos eso? Con el tester nuevamente, tenemos por aquí, lo vamos a poner en corriente alterna, que es esta que está aquí, y vamos a ver qué medición nos entrega. ¿Cuánto voltaje nos está entregando aquí? Entonces aquí vemos que nos entrega 9 voltios. 9 voltios tenemos en esta salida. Y en esta salida tenemos 7 voltios. Entonces un bobinado nos entrega 9 voltios y un bobinado y el otro nos entrega 7 voltios. Medimos aquí y aquí deberíamos tener los 110. Vean, ahí está, 113 voltios. Entonces desconectamos aquí. Bien, entonces de esa manera logramos identificar por dónde se alimenta, cuáles son las salidas, cuál es el bobinado primario, cuál es el bobinado secundario y a cuánto voltaje lo reduce. Vean que de 110 lo reduce a 9 y de los mismos 110 los reduce a 7 voltios, si mal no recuerdo. Entonces bueno, ahora vamos con este, que este trae más cables, es un poquito más complicado y bueno, vamos a probar con este. Igual como hicimos con el otro, lo primero que vamos a identificar cuáles son los bobinados o qué cables forman un bobinado, porque vean que este tiene muchos más cables. Entonces eso lo hacemos midiendo continuidad. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a identificar estos tres que tenemos aquí, azul con este otro azul, y veamos qué nos da. Vemos que aquí hay continuidad. Si lo medimos con este cable negro, vemos que aquí también tenemos continuidad. Y si medimos el otro azul, que es este, con el cable negro, vemos que tenemos continuidad. Entonces aquí tendríamos un bobinado. Vamos a enrollarlo aquí para saber que este es un bobinado. Ahora vamos a medir estos que tenemos aquí. Medimos el azul con el rojo y vean que aquí tenemos continuidad. Medimos con el negro y vean que no tenemos continuidad. Medimos el rojo con el negro y tampoco tiene continuidad. Entonces estos dos son otro bobinado, estos dos van juntos. Ahora vamos por el otro lado, vean que tenemos tres cables más, dos rojos y uno negro. Entonces vamos a medir el negro con uno de los rojos y vean que tenemos continuidad. Lo medimos con el otro cable rojo, tenemos continuidad, Ahora este con este, los dos rojos entre sí tienen continuidad. Entonces este es otro bobinado. Ahora nos falta identificar por dónde se alimenta, cuál es el bobinado que debe recibir los 110 voltios. Vamos a probar con el foco conectado en serie, este señor que tenemos aquí. Bueno, vamos a conectarlo aquí a la fuente de corriente alterna y aquí ya tenemos 110 voltios. Entonces bueno, vamos a empezar con estos que están aquí. Vamos a separarlos un poco para que no haya problemas y bueno, alimentemos este devanado. Vean que se enciende el foco. Cuando se enciende el foco quiere decir que el devanado es muy pequeño, que no es el de los 110 voltios, que esto es una salida, un devanado secundario. Entonces ahora vamos con estos dos, el negro y el rojo, y vean que se enciende también, y con este se enciende también. Sabemos que este devanado es secundario, que no es por donde lo vamos a alimentar. Ahora vamos con este, que es el de los cables azules y negros. Vamos a organizarlo aquí para medir. Entonces vamos con estos dos azules, vemos que se enciende, entonces no es el de alimentación. Ahora vamos con el azul y vemos que se enciende, entonces tampoco es. Ahora vamos con los dos azules, tampoco, y aquí tampoco. Entonces sabemos que este también es secundario, que es de salida, es un devanado más pequeño. Aquí tenemos los dos bobinados de salida. Y ahora vamos a medir estos dos que hacen un devanado, que no tienen continuidad con este, para medir este que les acabo de decir. Si bien aquí ya tenemos conectado y medimos este con este. Vean que el foco enciende, entonces tampoco es el de 110 voltios. Este con este no enciende y este con este tampoco enciende.
Entonces esto lo que me está diciendo es que, recuerdan que este no nos dio continuidad con ninguno de estos dos, pero entre estos dos no nos enciende el foco. Quiere decir que alguno de ellos es un tap, o sea que no sale cada uno de las puntas del bobinado, sino que sale de una parte intermedia del bobinado, por lo tanto se prende el foco. Entonces, ¿qué puede ocurrir aquí? Si nosotros lo alimentamos y no nos entrega el voltaje por aquí, puede ser que este bobinado, el primario, esté quemado, esté cortocircuitado, y por eso nos enciende el foco, porque en algún punto se rompió o se separó el alambre, se dañó el alambre, y por eso no nos consume todo el voltaje. Pero entonces, bueno, vamos a medirle continuidad nuevamente, vamos a cerciorarnos de que no tienen continuidad, porque si no tienen continuidad es que está roto, está cortocircuitado. Entonces lo ponemos nuevamente el tester en continuidad, probamos continuidad, y vean que aquí este y este nos miden continuidad, y este no nos da continuidad. Este con este no nos da continuidad tampoco. Entonces está aislado, está separado. Si lo probamos con alguno de estos, de los bobinados secundarios, con este no nos da, con este tampoco nos da, y con este tampoco nos da. Con este no nos da, con este no nos da, y con este tampoco nos da. Entonces quiere decir que este está aislado de los demás. Seguro este era una de las entradas y era, supongo que alguno este o este eran la otra entrada, que era el bobinado completo, y alguno de estos dos salía de la parte media, era un tap. Entonces, si esto se cortocircuitó, por eso no nos da continuidad. Entonces ahora vamos a conectar, vamos a alimentarlo, y nos debería entregar el voltaje por aquí ya reducido. Si no, entonces es que se quemó. Entonces de esa manera sabemos que un transformador está quemado. Entonces aquí aprendimos a identificar cuál es la entrada, cuál es la salida, cuál es el bobinado primario, el secundario, a medir también cuánto nos entrega, y a medir, bueno, a saber cuándo está quemado un bobinado. De esta manera aprendemos. Bueno, aquí tenemos el tester en medición de corriente alterna. Aquí tenemos conectado el transformador, vean, aquí en el rojo y en el negro. Luego lo vamos a probar en el azul y en el negro. Pero yo creo que está quemado, está muerto. Entonces, bueno, vamos a conectar lo que es la alimentación. Y vamos a medir a ver si nos entrega algún tipo de voltaje por las puntas. Vemos que aquí no nos entrega nada. Y aquí tampoco nos entrega nada. No nos entrega ningún voltaje. Aquí tampoco. Entonces ahora vamos a probar con estos rojos que están aquí. Entonces ponemos uno aquí, otro aquí. A ver si sé que se ve ahí la pantalla. Aquí no nos mide. Este con este no nos mide tampoco. Entonces ya quedaría probar este que está aquí con este. Y tampoco nos da ninguna medición. Entonces bueno, vamos a desconectar y vamos a cambiar el azul para este azul. En vez del rojo lo conectamos con el azul. Bien, entonces ya lo cambiamos al azul, conectamos nuevamente, lo alimentamos con 110 voltios, procedemos a medir nuevamente. Aquí, que se vea la pantalla, aquí no nos mide, aquí no nos mide, y este con este tampoco nos mide nada. Vamos nuevamente con estos que están aquí, a ver si ahí se ve. El cable está tapando el voltaje, pero vemos que no cambia nada, aquí tampoco. Y medimos este con este y tampoco. Entonces lo único que nos queda por hacer es conectar estos dos. Conectamos aquí el azul con el rojo, pero recuerden que aquí se enciende el foco porque estos dos cables no hacen el bobinado completo. El bobinado completo va con alguno de ellos dos. Aquí, vean, nos enciende el foco. Entonces quiere decir que este bobinado no es el primario, que este bobinado, uno de estos dos cables sale de un punto medio del bobinado, o sea, no están de punta a punta. Entonces este transformador está dañado. ¿Y a qué me refiero cuando les digo que está dañado? Bueno, supongamos que este es el bobinado primario y tiene tres cables. Quiere decir que el tercer cable sale de algún punto medio del bobinado, supongamos de aquí, como puede salir de aquí o de cualquiera de las otras vueltas. Entonces
Los que serían este azul y este rojo, sería como que este fuese el azul y este fuese el rojo. Entonces aquí la cantidad del bobinado nos da menos de 110 voltios porque es un tramo corto. 110 voltios hay de una punta a otra punta. Una de las puntas sería el cable negro, supongamos que es este. Sería el cable negro, una de las puntas. Y las otras puntas son azul y rojo. Entonces de aquí a aquí no nos mide nada porque en algún punto aquí, entre la conexión interna, o sea, del bobinado del negro al azul y al rojo, está cortado el alambre. Entonces se cortocircuitó, se separó y perdió la continuidad. Entonces por eso, cuando conectamos el azul o el rojo con el negro, no lo alimentamos porque está partido. Entonces no se cierra el circuito. Pero si conectamos este y este, enciende el bombillo. Quiere decir que los 110 voltios, o sea que la corriente sí está cerrando el circuito, pero está sobrando mucha corriente, mucho voltaje, porque aquí es muy corto el tramo. Entonces por eso nos enciende el foco. Y de esa manera llegamos a la conclusión de que el bobinado primario de este transformador está malo. Y también porque no nos da continuidad. Este cable no nos da continuidad con nadie. Quiere decir que está abierto. A diferencia de este, que sí nos dio continuidad. Entonces bueno amigos, espero que el video lo hayan entendido, que haya sido lo suficientemente claro. Y bueno, de esta fácil manera, con un foco incandescente y un tester, ustedes pueden saber identificar las puntas de un transformador, saber cuándo está quemado y en qué parte se dañó, o sea, en qué bobinado se dañó. Entonces saben si está bueno el bobinado primario, el bobinado secundario, saben cuál es el primario, cuál es el secundario y qué voltaje les está entregando. Bueno amigos, así llegamos al final del video. De verdad espero haberlos ayudado, espero haberles aclarado una duda. Si tienen cualquier pregunta, cualquier cosa que no hayan entendido, no duden en hacérmelo saber aquí con una pregunta en la caja de comentarios. Y bueno, yo me tomaré el tiempo para responderles, ya que de eso se trata este canal, de que todos aprendamos y de ayudarlos a que aprendan algo nuevo en cada video. Y bueno amigos, me ayudarían mucho suscribiéndose, dándole like. Y bueno, si quieren dejar un comentario positivo, también háganlo, ya que eso ayuda más de lo que ustedes piensan y también ayuda a que el algoritmo de YouTube nos trate mejor y mis videos se posicionen más arriba. Bueno, también me ayuda a seguir creciendo y a poder seguir haciendo videos para ustedes. Saludos y hasta la próxima.